aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Esto, ¿sabes qué es? Que serás bienaventurado si tú eres de esos que no anduvo en consejo de malos, ni tampoco estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está tu delicia y meditas en ella de día y de noche, ¿no? Lo que significan estas palabras es que quien no escucha al malo no anda por sus caminos y no terminará pues sentado en una silla de burladores, de burlones, de escarnecedores, ¿no? Sino que entra en el tabernáculo del Señor para tener comunión con Dios. No escuchar lo que dice el malo. ¿Recordáis quién era el malo? El malo es aquel que no tiene en cuenta el consejo de Dios. Tener cuidado con quien andas significa: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia, o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Debemos de tener mucho cuidado con nuestras compañías. Yo no estoy diciendo de cuidado con quien hablas, porque tenemos que hablar con todo el mundo y sobre todo para presentar a Jesucristo. No, de lo que yo estoy hablando es de que tenemos que tener mucho cuidado de quién elegimos como amigos, de a quién elegimos como socios, y ya no te quiero ni contar de a quién elegimos como novia o novio, esposa o esposo. Y la segunda parte de este versículo se nos está diciendo además que debemos de tener en estima, en gran estima, a aquellos que se reúnen con nosotros y que poseen el mismo carácter que Cristo tiene, carácter que se demuestra por los frutos de justicia que producen. ¿Os dais cuenta? Hay que elegir bien y además hay que tener en cuenta y hay que valorar a aquellos que tienen ese mismo carácter del ciudadano del reino de los cielos. Debemos ser muy cuidadosos de quiénes son nuestros amigos, debemos ser muy meticulosos con esto, pues esto es una garantía de que seremos ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos que no quieren contaminarse con el agua podrida que nos dan en el sistema de valores de este mundo. Consejo sexto: ¿quién es fiel a sus promesas? Versículo 4, segunda parte. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando alguien promete y no cumple, no solo está faltando a una promesa, sino que además lo que está haciendo es pecando contra Dios mismo. La persona que hace esto habitualmente, la persona que vive así como un estilo de vida, es una persona que no tiene el carácter de Dios en su corazón, porque Dios es fiel a sus promesas. Una de las características por las que debiéramos de ser reconocidos por los demás es esta: que cumplimos la palabra dada, aunque ello nos ocasione pérdida en nuestros intereses. No solo he de cumplir la promesa cuando salgo ganando, sino que la he de cumplir incluso cuando salgo perdiendo. Dios no cambia, y si yo soy un hijo de Dios, se supone que me debo de parecer a Él, y por lo tanto tampoco debo de cambiar. Te voy a dar un consejo sabio del sabio Salomón. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Consejo 7. ¿Quién es misericordioso? Versículo 5, primera parte. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el ciudadano cuya portada de su pasaporte dice Reino de los Cielos debe de tener un corazón generoso. Por ejemplo, si un ciudadano de este reino hace un negocio en contra de lo que marca la ley, lo que está haciendo es robar, aunque a él no le parezca. Es más, cualquier negocio que no se acomode al carácter de Dios es robo. Y eso es no tener misericordia. Eso es pecado. Y como es pecado y Dios no quiere que sus hijos pequen, los ciudadanos de este reino, del reino de Dios, no podemos ser hallados ahí. He subrayado usura, lo primero, ¿verdad? Usura significa morder. Morder a alguien en sus propiedades de forma tal que devoremos buena parte de lo que tiene hasta conseguir oprimirle. La práctica de la usura, pues, consiste en que tú le oprimes a alguien de tal manera que le conviertes en tu esclavo, ¿no? Y de ahí, pues ya no puede salir porque está esclavo. Y eso es lo que hacen muchas veces
Pues los bancos con nosotros, ¿no? Por eso no debemos de entrar ahí. En este punto nos podríamos preguntar si cualquier clase de préstamo con interés es o ha de ser considerado usura. O incluso preguntarnos pues, si está bien pedir un crédito a un banco para comprar un bien. Bueno, en términos generales ya sabemos que no debemos endeudarnos. Pero antes de responder de una manera generalizada a esta pregunta, quiero repetir lo que realmente pretende la usura para que al entenderlo bien y de esta manera podamos estar seguros en nuestra vida diaria, ¿no? Porque si generalizamos en nuestra respuesta, pues el tráfico comercial en nuestra sociedad sería impracticable. Como acabamos de decir, usura significa morder. La raíz de la palabra usura en hebreo es esta, morder, y todo por la codicia de la ganancia. Por lo tanto, si la usura se vincula a prestar dinero con un interés tal que la persona se esclavice para poder devolverlo, yo ya tengo claro que no me debo de someter a ese tipo de esclavitud, ¿no? Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vaya, no compres una cosa que igual no necesitas, conténtate, no te vayas a meter en la esclavitud, ¿no? De un crédito que no puedas pagar. Por lo tanto, la práctica de la usura es la opresión al necesitado por la codicia de ganar mucho. Y un ciudadano del reino de los cielos nunca tratará de sacar provecho perjudicando a otra persona. Si os fijáis, este versículo también habla de otra palabra, dice cohecho, que también significa una falta de misericordia, porque cohecho es aceptar un soborno para engañar a un hombre inocente. En nuestra legislación jurídica en el Reino de España solo afecta a las autoridades o funcionarios públicos. Pero en el Reino de los Cielos, cohecho es cuando cualquier persona acepta o solicita un regalo a cambio de hacer algo o de no hacerlo y que esa acción u omisión perjudique a alguien. Es lo que coloquialmente se conoce en nuestro país como soborno o en América se conoce como mordida. ¡Qué casualidad! La misma palabra cuya raíz en hebreo es usura.